Danilo, es un placer recibirte al programa Reto Siglo XXI. Bastantes retos tenemos, ¿verdad? Muchas gracias, el honor es mío que me haces llamarme aquí No, Danilo. para contribuir en estas importantes reflexiones que vos le haces al pueblo de Costa Rica en un proceso de formación política y cultural. Gracias. No, vos sos una enciclopedia, perdóname, pero fuiste 2 veces, ¿cómo se llama? Diputado y después ministro de la presidencia, y me imagino que estuviste en la política muchos años, ¿verdad? Así es la vida, yo nací en la política desde la escuela primaria. Porque antes nos enseñaban eso. Claro, y después de eso, yo soy provinciano, soy de Heredia, y me crié haciendo relación con los barrios más pobres de la ciudad, entendiendo sus necesidades, y en aquel tiempo lo que existían eran, ¿cómo se llama?, juntas progresistas. Y entonces empecé ahí a tener contacto con las juntas progresistas y me fui involucrando en los problemas de la comunidad, y así empecé a obtener cierto reconocimiento político que después me condujo a la municipalidad primero y a la asamblea después. En la asamblea logré ser presidente de la asamblea, una experiencia muy interesante, y después me llamaron al gobierno en el proceso de concertación, que me tocó coordinarlo, y luego de que terminé eso, el presidente me pidió que asumiera el ministerio de la presidencia ante la renuncia de Roberto Tovar, amigo que mucho aprecio, y ahí estuve prácticamente 3 años de la administración Rodríguez, de manera que debajo de este puente ha pasado mucha agua. Danilo, pero era muy importante la formación de los partidos políticos, ¿verdad? Yo me acuerdo, bueno, no pertenecía a la unidad, yo tengo raíces liberacionistas, fui amigo de la familia Figueres y conversé varias veces con don Pepe, y a mí me encantaba la riqueza de don Pepe, Sí. el idioma y la manera como veía el futuro del país. Y lo que yo llamaría su característica espontaneidad crítica. Era fino. Sí, sí. Pero se formaban los partidos políticos, había apoyo de los alemanes, Adenauer, y después había las fundaciones europeas, sobre todo, apoyaban mucho lo que era la formación política. Y desde que sale uno casi de la escuela, entre los colegios ahí habían gobiernos, ¿verdad? Y entonces hay esa formación cívica, pero ante todo se analizaban mucho los problemas en algunas reuniones que se hacían. En el caso de Liberación en la Catalina, ustedes también tenían una... Déjeme contarle una cosa, Jorge. Esas reuniones de la Catalina eran muy importantes porque llegaron a tener un gran peso en la vida política del país y particularmente con respecto a la juventud. Personalmente, don Luis Alberto Monge estuvo dirigiendo la Catalina, y ahí fue donde yo lo conocí a don Luis Alberto. Lo que más me valió, porque él quiso hacer una reunión de jóvenes, en aquel tiempo calderonistas, o sea, que después fuimos de la Unidad Social, de la Unidad Unificación Nacional primero, porque eso sí, nos hemos cambiado el apellido como 10 veces. Pero bueno, fuimos a un encuentro con don Luis Alberto en la Catalina. Me acuerdo que de la unidad iba Eric Thompson y Germán Serrano y alguien más y yo. Ahí nació una relación muy cordial porque descubrimos que las diferencias que habían entre la unidad y liberación eran fundamentalmente diferencias derivadas de la concepción del Estado, del rol del Estado y de la estructura del Estado y su repercusión en la sociedad. Entonces eso significaba
que en los objetivos trascendentes como las reivindicaciones de los trabajadores, la igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera, había una gran afinidad. Y por eso no costó en muchas ocasiones entenderse para encontrar soluciones. Cuando don Luis Alberto Monge asumió el poder, nosotros entramos, fue la primera vez que fui diputado, y en esa ocasión, Rolando Laclé, que es un político muy prestigioso de este país, como todos lo sabemos, hizo su discurso inicial diciendo, me parece estarlo oyendo ahora, hemos venido a ser una oposición responsable. Y le tomamos eso en serio. Entonces, ¿qué pasó? Que don Rodrigo Carazo había terminado erizado de enemigos y críticos. Entonces, don Luis Alberto quería conciliar. Como don Rodrigo terminó en ese estado, había un montón de empréstitos y de proyectos importantes que estaban pegados en la asamblea. Entonces hicimos una agenda y nos pusimos de acuerdo y le votamos todos los empréstitos. Y el Partido de Liberación Nacional nos votó una ley de austeridad fiscal, de la cual era garante el Contralor General de la República. Entonces, eso significó que ahí empezó un esfuerzo por moderación en el gasto. Ellos nos cumplieron y nosotros les cumplimos. El segundo proyecto era que nosotros queríamos que nos facilitaran una ley que permitiera que una coalición de partidos pudiera accesar a la deuda política, a los beneficios de la deuda política que tuviera cualquiera de los partidos, y eso no lo cumplieron también. Pero esas ayudas de carácter político que nosotros le dimos a la administración Monge siempre tuvieron una característica que nos encargamos de repetirla muchas veces y de la cual yo fui garante cuando me tocó en esa administración ser jefe de la fracción de la unidad. Porque cuando se vino el escándalo del fondo de emergencia, nosotros lo denunciamos con toda transparencia, claridad y riesgo. Y eso significó que lo que habíamos hecho, que era no comprometer por ayuda al gobierno el criterio político, lo habíamos logrado. Conservamos la autonomía política y por eso pudimos ejercer control político real. Perdona que haga... No, es historia. Bueno, también estaba Danilo Jiménez, era claro, el ministro de la presidencia, era un líder. Un hombre muy inteligente. Muy inteligente, con una gran capacidad de negociación, con una claridad. Una formidable experiencia política. A mí me tocó en ese tiempo estar de presidente de la Cámara de Industrias. Y me tocó enfrentar una de las cosas más importantes, que era Cerrar Codesa, que fue una empresa, un montón de empresas que solo déficit tenía, porque era el Estado empresario, ¿no? Dame la mano. Sí. Y te felicito porque si eso hubieran hecho con Recope a tiempo, no tendríamos muchos problemas de los que hemos tenido. Sí, yo siempre he sido un analista, digamos, mi pensamiento es un poco que el Estado lo que sea necesario, nada más lo necesario, pero no el Estado empresario, no el Estado interventor, claro. No el Estado que se mete a distribuir alimentos a través de una institución que tiene costos muy altos, ¿no? Sí, claro. Y que ya jugó su papel. Yo creo más en la sociedad. Yo creo más en la estructura donde le deleguemos, que ya lo perdimos eso, a la comunidad las responsabilidades desde la educación hasta lo más elemental. O sea, yo me acuerdo en la Buenaventura Corrales, porque yo me eduqué en la Buenaventura Corrales, donde la junta, digamos, de educación eran personajes y eran gente que de verdad tenía posición clara de la calidad de la educación. En primer lugar, entendían la educación, entendían
la importancia de la educación y no utilizar la educación para hacer negocios personales a través de las juntas de educación. Hay excepciones, por supuesto, y muy distinguidas, pero ha habido mucho vicio. Y lo dice todo el deterioro de los edificios escolares de Costa Rica. ¿Cómo es posible que habiendo una junta de educación encargada de preservar el patrimonio de una escuela, dejen que la escuela se deteriore y que se esté cayendo? Cuando una junta de educación tiene prestigio en la comunidad, hasta puede pedir contribuciones particulares y le dan porque la gente de este país cree en la escuela. Cree, y es importantísimo. O sea, pero todo es verticalizado y todo esto se sindicalizó, entonces hay un montón de inmovilidad. Claro. Y además creamos un estado gigantesco y un estado que no opera. O sea, un estado que todo lo entorpece. Sí, desgraciadamente lleno de trámites y de problemas. Pero hay que fortalecer los partidos políticos. La educación política es muy importante. El fenómeno que sucedió ahora, donde un presidente, o un candidato, perdón, sale electo sin tener partido político, es un fenómeno de protesta por lo que venía, por los problemas de corrupción que había en el país y que hay en el país. Y la protesta de una sociedad que dice, ya no más, porque nosotros necesitamos de que se tomen decisiones. Y cuando habla uno de que para un permiso se duraron 15 años en un proyecto, o se dura lo que quieran, porque desgraciadamente, como hay inamovilidad total, sí, entonces algo tenemos que cambiar. Yo creo que ahí hay un gran trabajo, pero vos acabas de tocar un tema muy profundo, que para mí es el problema de primer orden que tiene el país, el problema de la educación. Y la educación pasa por muchas cosas: el deterioro de las costumbres, el deterioro de la autoridad paterna y de los padres, pues, en los hogares. Y por el otro lado, el tema de la preparación de los educadores, la formación de los educadores. La educación de tipo Omar Dengo, que era una educación apostolado, de una entrega, que eran unos maestros con una solidaridad social que al mismo tiempo resolvían los problemas sociales de los niños y al mismo tiempo les enseñaban. Una exigencia de rigor. Cuando eran famosas en la escuela primaria las visitas de los inspectores de escuelas que hacían exámenes a toda la escuela, a cada una de las escuelas a su cargo. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que era conocer la educación por resultados, ¿no? Todo eso se deterioró terriblemente, pero bueno, en medio de todo eso se deterioró también la formación que los partidos le daban a sus bases. Los partidos tenían comités de barrio, comités de distrito, etc. Eso era muy importante porque había un acercamiento muy grande entre la dirigencia política y las comunidades. Entonces los dirigentes políticos de los barrios no eran las fichas en el juego de unos dirigentes políticos superiores, sino que eran los embajadores de sus barrios ante las estructuras del partido. Y eso les daba un gran peso. Todo eso se fue deteriorando y se encontraron formas perversas de centralización del poder, donde usted ve hoy día que en algunos países, en algunos partidos y cantones del país, la dirigencia política lo que hace es nombrar gamonalitos en los distritos. Y esos gamonalitos no tienen la cercanía y menos la responsabilidad de formación de las bases del partido. De ahí es que los partidos cayeron en un deterioro porque se burocratizaron, se politizaron en el mal sentido de la palabra, en el sentido de que la política se volvió una ocupación con aspiraciones remuneradas y muchas veces remuneradas.
Hoy día, Jorge, ese es un problema muy grande. Por eso es que yo no estoy de acuerdo en algunas cosas que suceden en mi propio partido, que es la ruralización de los partidos. Porque cuando usted va a descansar en dirigencias distritales en provincias como Limón y algunos cantones de la misma ciudad de San José, usted ve que esos son los instrumentos por los cuales los narcotraficantes y los hombres de la mafia de la droga se meten a las comunidades financiándole la campañita para tener alcahuetes en los partidos, que esos alcahuetes van en ascenso y terminan filtrándose en las esferas de la decisión política. Bueno, pero vamos a ver. Lo que sucedió en esta campaña es un candidato que entendía cuál era lo que pedía el pueblo. Y ahora un presidente que habla claro de cuáles son las posiciones. No todo le va a salir en el sentido de que va a ser... muchas cosas hay que analizarlos dentro del marco jurídico y los problemas complejos que tenemos nosotros, porque la administración pública es muy compleja. Yo creo que van a ser más los aciertos que los problemas. Y eso pues... Y está dispuesto a comprarse esas broncas, ¿verdad? Yo creo que aquí ha pasado un fenómeno muy, muy claro y hay que entenderlo. Los partidos políticos tradicionales, en cuenta el mío, que mucho quiero y que yo me esforcé mucho para formarlo, con un grupo grande de dirigentes del país, siendo yo nada más que uno más de ellos. Pero lo que quiero decir es que me duele mucho, pero los partidos políticos, dígase la Unidad, dígase Liberación y el mismo Frente Amplio, ya se agotaron. Y se agotaron por su incapacidad de ejercer la autoridad. Porque el amiguismo, el compadrazgo político pervirtieron todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este señor tiene el mérito de que se encontró un partido de alquiler. Cogió ese Uber y se montó en él para llegar a una meta y lo logró. Muy bien. Usted me pregunta, ¿cuál es la ideología del presidente? Uno puede pensar que es una ideología de centro, que puede caminar hacia a la derecha o hacia la izquierda. Él está tratando de enfocarla hacia la producción y el desarrollo de la tecnología, y si lo logra, es una maravilla para el país. Claro. Entonces, y el empleo, que es lo más importante. Por supuesto. Y la educación, que es... Por supuesto, y no hay que ponerle entonces palos en la carreta, no, en la rueda. Hay que dejarlo que se desenvuelva. Algunas cosas me parecen imprudentes y como que no las piensa muy bien, pero no vamos a ver lo malo. Seamos optimistas, veamos lo bueno, porque esto significa un cambio, porque ahora se sintió algo que los costarricenses tenían, un sentimiento oculto, y es la necesidad de que hubiera hombre en casa. Sí. Y un hombre que llama a unas gentes y les dicen, ustedes tienen unos puentes ahí guardados, y dicen que no los ponen porque uno dice que le pertenecen a él y el otro al otro, y los llama y los sienta, en 24 horas resuelve el asunto y pone los puentes a funcionar. Ese hecho es un hecho simbólico, pero de una gran trascendencia, porque ese hecho marca la voluntad política de hacer las cosas que tanto estaba necesitando el país. Y que llorábamos, definitivamente nuestros líderes políticos eran antes distintos. O sea, don Pepe también tenía esa capacidad, la tenía también don Chico, tenía... casi todos nuestros presidentes tenían un poder político, aunque al final un poco se metió la gradería de sol, como decía Beto Cañas, ¿verdad? En política, y entonces sí se descompuso. Los famosos pegabanderas que decía... yo creo que la política, hay que educar a la gente para que participe en la política, porque la política son los que van a ser el futuro del país. Pero si decimos nosotros... Pero la juventud no cree
porque la juventud ya cambió totalmente, no analiza los problemas nacionales, no plantea nuevos ideales. Porque les hemos dado un facilismo muy grande. Fíjese usted que usted ve la competencia por regalar bachilleratos. Sí. ¿Ah? Por ablandar los requisitos, y entonces ¿cómo se logra la competitividad? Por Dios, si no es con el esfuerzo y la superación y la capacidad de ser mejor que el otro. Pero entonces, si usted comienza a pervertir la gente porque le da facilidades y no le resta contra los excesos, ¿qué hace usted con esa gente? La pervierte. Un padre de familia que no tiene autoridad para hacer respetar las leyes de su casa va a crear ciudadanos que no tienen respeto por las leyes de su país. Ese es el problema que tenemos. Pero tenemos que volver a rescatar esta democracia y esta patria. Yo creo que sí. Hay mucha corrupción y yo creo que hay que acabar con la corrupción. Hay mucha tramitología que al final se genera una situación de vicios. Vicios, por no decir corrupción. Exactamente. Y tenemos que tener una agenda nacional y tenemos que ponernos de acuerdo. El presidente tiene una minoría dentro del Congreso, pero bueno, yo siento que los dos partidos políticos que tengan tradicionales entre ellos dos y la presidencia y posiblemente también el Partido Liberal Progresista y el Frente Amplio, y se pueden poner de acuerdo a buscar acuerdos nacionales. Hay menos partidos que en el anterior gobierno y se lograron increíblemente ciertos consensos importantes, como fue el cambio del reglamento legislativo, que era antes, un entrabamiento terrible, ¿verdad? Claro, pero vea usted, tenemos tradición histórica para lograr esas metas que usted plantea, Jorge. ¿Por qué? Cuando asumió el poder don José Joaquín Trejos, la gente de la Unificación Nacional decíamos que Liberación era un partido gastón y amigo de endeudarse. Entonces don José Joaquín, entonces él planteó la política de la austeridad y la parsimonia. ¿Qué era la austeridad? La economía en el gasto. ¿Y qué era la parsimonia? La dignidad en el ejercicio del poder. Y él se dio a respetar. Bueno, muy bien. A nosotros nos toca entonces después el gobierno de Rafael Ángel, que fue un gobierno de Rafael Ángel Calderón, que fue un gobierno de conciliación nacional, que logró avances importantes en el campo social, en la mejora de la caja del Seguro Social, etcétera, y un buen manejo de la hacienda pública. Después viene el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, y Miguel Ángel Rodríguez, que es un hombre muy culto, entonces él entiende mucho la política desde el punto de vista global, y entonces dice, en esa vertiente que usted venía manejando, entendámonos, y entonces abre la concertación nacional. Escoge 10 temas desde la campaña política, 10 temas que iba a tratar en la concertación nacional. Llama a Carlos Vargas Pagán para que Carlos Vargas Pagán hiciera la concepción del decreto de concertación. Yo contribuí en ese esfuerzo y después me llamó a mí para que le ayudara a coordinar la concertación. Quiero decir con esto que los 10 temas de la concertación fueron resueltos, que tuvimos cierto boicot de una izquierda que quería apropiarse del proceso. Pues en este proceso de concertación se le pidió a la universidad que nos propusiera una lista de los coordinadores de la comisión. Entonces eso eliminó las suspicacias políticas y ese grupo es lo que más tarde se conformó el Estado de la Nación. En el Estado de la Nación. Claro. Entonces es un centro de análisis serio que tenía unos ciertos antecedentes antes de estos acontecimientos de la concertación. Académico, ¿ah? Claro, académico, porque estaba Miguel Gutiérrez Saxe, que tenía muy buenos vínculos con la universidad,
y de alguna manera él tuvo la flexibilidad de permitir que con la intervención de las universidades en la concertación se diera un paso a una estructura permanente que hiciera evaluación de la problemática nacional. Bueno, esos ensayos nos hacen pensar que podemos entendernos, pero que la política cambió. Ya no son los caudillos que generaban mariachis versus figueristas. Ya no son los hijos de los caudillos. Ya eso pasó. Ahora la gente quiere una política distinta. La gente quiere una política en la cual haya discusión de ideas, haya responsabilidades propias de cada partido, no una complicidad de reparto del poder. Yo tengo la esperanza de que si este hombre hace un gobierno serio, pueda dar campo para que el futuro de Costa Rica vaya por las democracias semiparlamentarias. Y eso significa que nosotros entonces podamos tener un parlamento de componedores con capacidad de quitar el primer ministro o de modificar el gabinete cuando no esté dando los resultados. Esa es la evolución política que Costa Rica, a mi juicio, debe seguir para que la gente se vuelva a interesar en la política y para poder hacer rectificar a los gobiernos que se equivocan. Y rendición de cuentas, ¿verdad? Por Eso supuesto. es lo que no... Y la rendición de cuentas viene por la evaluación de resultados. Sí, pero que es... O sea, que una vez que vayan al Congreso las veces que sea necesario, pero que una vez por lo menos al año hagan un rendimiento de cuentas, no el presidente, cada ministro también en su rama, ¿verdad? Y por su lado... Y por su lado los presidencias ejecutivas, porque también las instituciones autónomas no dicen cuánto me cuesta ni por qué llego a estos costos. Y, bueno, yo creo que hay muchos temas, Danilo. Y que los señores de la Corte Suprema de Justicia, por favor, reasuman la eficiencia, porque yo no estoy de acuerdo en esa visita que hizo el señor presidente de la Corte, que fue como un diciendo, cuidado me tocan, y se fue a abrir los expedientes el día anterior. Eso no fue un gesto elegante de estadista, pero fue una llamada de atención severa, porque la Corte no está cumpliendo las expectativas del país. Bueno, Danilo, un placer estar con usted y lo invitaré a una tarde, a la no tan asoleada como esta, pero es un gran gusto volverlo a ver. Igualmente, Jorge.